Mi nombre es Nora del Rosario Moraga Rivera, estudiante de la Universidad Estatal a Distancia, sede en Palmares, carrera de Ciencias Criminológicas, cátedra de Ciencias Penales, asignatura Principios de Derechos Humanos e Internacional Humanitario, profesora Graciela Argueda Rodríguez, audiovisual expositivo, orígenes y fundamentos del derecho internacional humanitario. Orígenes y fines del derecho internacional humanitario. Según el Comité Internacional de la Cruz Roja 2021, el origen internacional humanitario se da con los tratados de Ginebra de 1949, firmados por todos los países de todo el mundo, y se establecen distinciones claras entre quienes combaten y quienes no, como los heridos, las personas civiles y los prisioneros de guerra. Según Ramírez 2010, tiene como finalidad objetivo limitar los medios y métodos de guerra, así como proteger a las víctimas del conflicto, como también es tratar humanamente posible a quienes están indefensos en medio de un conflicto armado. A la vez sanciona a quienes cometan delitos denominados crímenes de guerra. Principios del derecho internacional humanitario. El principio de prohibición de causar males superfluos o sufrimientos innecesarios. Este principio busca asegurar que durante un conflicto armado se evite causar daños excesivos innecesarios a la vida de las personas y a sus bienes materiales. En otras palabras, busca minimizar el sufrimiento humano y la destrucción de sus propiedades durante un conflicto, manteniendo un enfoque en la protección de la vida y la integridad física de las personas y sus bienes materiales. Según Ramírez 2010, el principio de extinción establece que las partes en conflicto deben hacer distinción en todo momento. Según Ramírez 2010, es decir, este principio busca la distinción entre la población civil y los combatientes, como también que tengan claramente distinción sobre los ataques militares, que sean solo objetivos militares y no haya ataques indiscriminados. También evitar causar daño a las personas que no participan en el enfrentamiento militar y sus bienes. Principio de proporcionalidad. Este principio es fundamental para proteger la población civil en situaciones de conflicto armado y garantizar que los ataques se realicen de manera justa entre los intereses militares y la preservación de vidas y bienes civiles. Significa que un objetivo militar no puede ser atacado siempre que se prevea que los posibles daños de carácter civil no superen la ventaja militar esperada. CIR 2021 es el principio de precaución. Este principio de precaución está basado en que las operaciones militares se deban de llevar con sumamente cuidado constante, preservar la vida de la población civil. Este principio se basa en minimizar los daños colaterales, proteger la vida de la población civil y no involucrada en el conflicto armado, es decir, dar aviso con antelación ante cualquier ataque que pueda afectar a la población civil, salvo que las circunstancias lo impidan. Comité de la Cruz Roja Internacional 2021. Diferencias entre el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. El derecho internacional de los derechos humanos, sus diferencias es que protegen los derechos en todo momento, tanto en tiempos de paz y de guerra, es decir, en situaciones normales. Siempre se aplica sin importar la situación y es universal. El derecho internacional de los derechos humanos está basado en tratados, acuerdos como la Declaración de los Derechos Humanos. Los derechos humanos se centran en la protección de los derechos individuales como la libertad de expresión y la igualdad, según Cátedra de Ciencias Penales 2023. El derecho internacional humanitario se enfoca en regular el comportamiento de las partes en conflictos armados para reducir el sufrimiento humano durante la guerra. Se aplica principalmente durante conflictos armados y protege a las personas no involucradas en el combate. El derecho internacional humanitario se deriva de los tratados de Ginebra y sus pactos adicionales. Se aplica únicamente en un conflicto armado, ya sean internacionales e internos. Se centra en la protección de las víctimas y limita los medios y métodos de guerra, como prohibición de ataques indiscriminados, y sanciona los llamados crímenes de guerra, según Cátedra de Ciencias Penales 2023. En cuanto a la aplicación del derecho internacional humanitario en situaciones como las que se narran en la película, es importante entender que el derecho internacional humanitario se aplica principalmente en situaciones de conflicto armado, ya sean conflictos internacionales o conflictos armados no internacionales. El propósito del derecho internacional humanitario es proteger a las personas que no participan directamente en las hostilidades y limitar los métodos y medios de guerra para minimizar el sufrimiento humano. La película Las tortugas pueden volar presentan una situación de conflicto y sufrimiento en una zona donde los niños y adolescentes luchan por sobrevivir en condiciones extremadamente precarias, marcadas por la presencia de minas terrestres y la falta de recursos básicos, elementos que el derecho internacional humanitario podría ser aplicable, como también la importancia de proteger a los civiles, especialmente los niños, y prohíbe la colocación de minas terrestres sin protección
que pueda causar daño indiscriminado a la población civil del campo de refugiados, táctica que prohíbe el derecho internacional humanitario y que es posible su aplicación. Ejemplos que evidencian actos contrarios al principio que tutelan el derecho internacional humanitario. No hubo distinción, hubo gran afectación en la población civil y la desigualdad a causa de la guerra, ya que los niños sufrían mutilaciones, maltrato físico, abuso sexual a la niña por parte de los militares, la explotación laboral en los niños expuestos al peligro en los campos de mina, ya que pueden causar daños graves en los niños, el uso de minas terrestres, ataques indiscriminados. Ambos bandos no tomaron la debida precaución sobre cómo afectaría la guerra a la población civil, dejándolos sin cómo defenderse ante cualquier ataque militar, estaban sin los recursos, sin condiciones, carencias físicas. Además, los habitantes del campo de refugiados no tenían el acceso a la información o comunicación sobre las noticias para estar informados de la guerra o ataques militares. Los habitantes del campo de refugiados sufrían daños innecesarios a base de la guerra, dejándolos en la miseria con el dolor, hambre, los niños sin hogar y sin padres que lo protegieran, como también mutilaciones, abuso sexual, maltrato físico, crímenes, explotación laboral, especialmente en los niños inocentes, y la obstaculización humanitaria. Considero que en el primer ejemplo antes puesto se lesiona el principio de distinción, ya que no hubo distinción en la población civil y los daños devastadores que causó la guerra, como la distinción entre los niños para su protección, y se lesiona el principio de precaución, ya que los habitantes del campo de refugiados no se les brindaba la debida comunicación con antelación sobre cualquier ataque que les podía afectar sobre la guerra. Y en tercer ejemplo se lesiona el principio de causar males, superflujos o sufrimientos innecesarios. La niña y los niños demás habitantes tenían dificultades para acceder a la asistencia humanitaria, incluido el suministro de alimentos y medicinas, ya que sufrían a causa de males innecesarios que causó la guerra.